Bienvenidos una vez más a la entrevista en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Hoy estamos con el señor Lucas Chancel, codirector del Laboratorio Mundial de la Desigualdad en la Escuela de París. Él viene para hablarnos acerca del informe sobre desarrollo humano del 2019, más allá del ingreso, más allá de los promedios y más allá del presente, para hablar acerca de desigualdad en el siglo XXI. Señor Chancel, bienvenido a France 24. Hola. Usted dijo en el reporte que la degradación climática y las transformaciones tecnológicas son la clave para entender la desigualdad y para superar ese problema. ¿Podría, por favor, explicarnos más? Entonces, lo que mostramos en este reporte es que vivimos en un mundo desigual y ha habido crecimiento en el mundo emergente, en los países de ingreso medio en la última década. Pero al mismo tiempo, mientras que este crecimiento estaba sucediendo, en muchos países también ha habido una ampliación de brechas de ingreso y riqueza, o estas brechas se han estabilizado a un nivel muy alto. Así que este es el punto en el que estamos y en las décadas por venir podría haber nuevos factores que podrían reforzar estas brechas y que podrían incrementar más profundamente el nivel de desigualdades, y estos son el cambio climático y la evolución tecnológica. Así que es muy importante hoy, mientras que tomamos conciencia y mientras que intentamos acabar con las desigualdades, también debemos pensar en estos nuevos factores de exacerbación de estos niveles de desigualdad. Entonces, déjeme citar una parte del resumen del reporte. Las desigualdades en salud frecuentemente inician antes del nacimiento y estas pueden acumularse al menos hasta la adultez. Niñas y niños que nacen en familias de bajos ingresos son más propensos a sufrir pobre educación o pobre salud, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con eso en mente, hay un dicho popular que se le atribuye a Bill Gates y dice: si tú naciste pobre, eso no es tu culpa, pero si mueres pobre, entonces es tu culpa. ¿Qué diría usted de esa afirmación? Diría que es la típica afirmación de un billonario, ¿sabe? La forma en que Bill Gates se volvió rico es también gracias a muchas inversiones públicas en Estados Unidos y en el sistema público de transporte, en el sistema escolar. Y sabe, básicamente Windows fue creado por Bill Gates. Se basa también en muchas tecnologías e innovaciones que fueron financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Así que diría que en muchos países yo claramente no veo el punto en atribuir el 100% de la responsabilidad a la gente por morir en pobreza. La gente muere pobre porque hay una falta de acceso a salud básica, hay falta de acceso a educación básica, hay falta de acceso a transporte básico. Y la gente no es responsable por eso. Así que realmente una de las conclusiones centrales de este reporte es que es importante hoy asegurarnos de que todo el mundo tiene acceso a estos derechos. Sí, y también hay teoría económica que dice que se necesitan muchas generaciones para superar la pobreza. ¿Cree usted que esto es más apropiado y más relacionado con su reporte? Lo que vemos hoy en el mundo, desde el Líbano hasta Irak, en la región genovesa en Francia, en Chile, en Ecuador, aquí también en Colombia, pero también en Estados Unidos con manifestaciones masivas de trabajadores, es que esta generación, la generación joven, en verdad se preocupa por su futuro. Y la generación joven no está satisfecha con el tipo de sistema económico, con las reglas del juego en el sistema, y lo que vemos en común en todas estas protestas en el mundo es la demanda por más justicia social, es la demanda por más justicia en los impuestos. La idea es muy simple. La gente ve que hay mucha riqueza para unos pocos billonarios y ellos aún sufren falta de acceso a educación y salud. Así que, ¿cómo les damos este acceso? La gente dice, bueno, necesitamos impuestos justos, necesitamos que los ricos paguen un aporte justo. Y esto en cierta forma va en contra del tipo de mentalidad política que muchos gobiernos han estado implementando en el mundo, en sus países durante los últimos 40 años. Esa mentalidad, para ponerlo simple, era que el crecimiento llegaría desde lo más alto del recipiente hasta abajo. ¿Sabe? Esta idea de una marea que eleva todos los botes. Y hemos visto que eso no funciona bien.
Así que ahora necesitamos invertir en educación, necesitamos invertir en salud, necesitamos invertir en sistemas de transporte y para hacer esto necesitamos que todos paguen su aporte justo, las multinacionales y también los individuos con alto ingreso y con alta riqueza. Ok, entonces sigamos hablando de política, porque en el reporte usted dice que es necesario desvincular la política del poder económico. ¿Por qué y cómo puede lograrse? Entonces, la idea es que en lo que la gente siente, sabe en diferentes maneras y en contextos muy diferentes alrededor del mundo. En Europa, en Latinoamérica, en Oriente Medio, es que hay un alto nivel de conexión entre la concentración del poder económico y la concentración del poder político. Básicamente, aquellos que concentran la riqueza también concentran acceso a la política, acceso a los medios, acceso a representación política. Y esto en democracia, sabes, no es algo que sea sostenible. Porque las democracias tienen una promesa y esta promesa es que todo el mundo tiene derechos iguales para participar en debates políticos. Cuando la gente ve que este derecho no es garantizado, entonces ellos se sienten molestos. Así que hay muchas maneras de hecho, romper este ciclo vicioso de desigualdad política y económica. En cierta forma es realmente crear un campo de juego más nivelado. Es proveer a todos con los mismos derechos básicos y las mismas oportunidades en la vida de nuevo con acceso a colegios, a educación, y no solo educación primaria y secundaria, sino también acceso universitario. Hay un tema en el que estoy especialmente interesada y cito de nuevo. Algunos grupos de personas sufren una desventaja sistemáticamente. Estos grupos están definidos por etnia o por lenguaje o por el hecho de vivir en cierta parte de un país. Sin embargo, el grupo más vulnerable en el mundo son las mujeres. Y usted incluso dijo que este es el tipo más desafiante de desigualdad contra el que deberíamos luchar. Así que, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto ahora en el siglo XXI? Yo creo que la discusión sobre desigualdad de género ilustra bien las claves internas, los mensajes claves de este reporte, que son: primero que, y para ser justos, en las pasadas 3 décadas ha habido una reducción en desigualdad de género cuando miras hacia capacidades básicas. Explicaré esto en unos segundos. Pero al mismo tiempo ha habido una falta de reducciones. A veces incluso aumentan las brechas cuando miras hacia dimensiones más avanzadas. Así que déjame ilustrar eso. Por ejemplo, hace 30 años había 25% más niños que niñas inscritos en educación primaria y secundaria. Nosotros cerramos esa brecha y ese es un logro muy positivo en el mundo. Sumado a la reducción en las comunidades globales en 50%, las tasas de muerte relacionadas con maternidad. ¿Sabes? Esto significa una gran diferencia para la vida de millones y millones de mujeres en el planeta. Pero al mismo tiempo, y este es el segundo nivel de discusión que tenemos en este reporte, al mismo tiempo la brecha de salario global se mantiene muy grande. En el reporte mostramos que el índice de la desigualdad de género global ha dejado de progresar en los últimos 15 años. Si tú miras, por ejemplo, la representación política de los 193 países que hay en la Tierra, solo hay 11 jefes de Estado que son mujeres. Y esta es una ilustración muy poderosa de que si tú vas rumbo a una mayor dimensión de desigualdad, como la desigualdad política, hay una brecha masiva y sorprendente. Otra forma de ilustrar esta brecha, cuando miras a grupos de alta riqueza, por ejemplo, el 0.1% de los más ricos, ves que solo 10% de este grupo son mujeres. Así que aún hay mucha desigualdad económica que interactúa con desigualdad de género en el siglo XXI. Y diría usted, bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero quisiera preguntarle, como sociedad, ¿usted cree que nuestro error ha sido medir la desigualdad en términos de dinero? Porque usted dice mucho sobre eso, pero además, ¿no afecta el dinero directamente cada tipo de desigualdad alrededor del mundo?
Bien, necesitamos pensar en términos de dinero porque el dinero está aún muy conectado con desigualdad ambiental, en educación y de género. Pero también necesitamos pensar más allá del dinero porque también necesitamos entender cómo funciona esta interacción. Y yo creo que el problema es que por un largo tiempo pensamos que no había nada que pudiéramos hacer contra la desigualdad y lo que este reporte muestra es que en muchos contextos, en muchos países, la desigualdad es una elección política y eso significa que tenemos una opción para reducir estos niveles de desigualdad en el mundo y dentro de nuestros propios países. Finalmente y muy rápidamente, pareciera que el desarrollo sostenible no funciona para los países desarrollados, al menos no como un negocio rentable. Esos países acumulando riqueza no son solo los que más contaminan, sino que también son muy desiguales con su población, así que ellos tienen la responsabilidad por esto. Ciertamente los países ricos tienen una gran responsabilidad de cara al cambio climático. También tenemos que tener en cuenta en esta discusión el hecho de que son también las personas ricas en países ricos quienes contaminan mucho. Así que necesitamos pensar en desigualdades entre países ricos y países pobres, pero también entre grupos ricos y pobres de población en diferentes naciones. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Esto ha sido ¿Cómo está el mundo en desigualdad? Sigan con nosotros, tenemos más para ustedes.